¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica a través de Somos Resistencia todos los viernes a las 22 y el encuentro de los domingos a las 15:30. Comenzando ya el último bimestre de este 2017 que en cuanto a lo que nos atañe como temas y ejes de contenido de nuestro programa ha tenido mucho para comentar, para analizar, sobre todo por las consecuencias que en el futuro mediato e inmediato también tendrá en el transcurso del devenir de nuestras actividades, cualquiera sea el rubro en el que nos desempeñemos. Pero fundamentalmente en lo político, porque en 2 meses se cumplirán 2 años, se cumplirá el 50% del periodo de mando que a través del voto popular, tanto en la nación como en las provincias y en las intendencias, han obtenido aquellos políticos que se postularon en su momento. Pero el de 2015 fue un año de quiebre, podría decirse, porque por primera vez en la historia de nuestro país, por lo menos en lo que va del siglo XX o desde comienzos del mismo y en lo que estamos transitando, una fuerza de tipo, podríamos decir, conservador en lo político y en lo económico, ha llegado al poder legal y legítimamente. Nada se pudo decir, afortunadamente, de los comicios que en diciembre del 2015 llevaron a Mauricio Macri a la primera magistratura en la Argentina, con todo lo que eso significó, el fin de un periodo de 12 años de la Argentina que todavía tal vez no pueda ser analizado históricamente, porque es tan poquito el tiempo que ha transcurrido que algunos dicen es todavía política, aún no pasa a ser historia, porque, claro está, los hechos, los sucesos, los acontecimientos, las personas, los nombres, los políticos, están ahí y pueden ser analizados, pueden ser juzgados, no solamente por lo que han hecho, sino por la impronta, muchas veces personal, que se tiene en cuenta para ese análisis, como para determinar si lo que se ha hecho está moderadamente bien o mal, y también tratando, y muchas veces es imposible hacerlo, de sustraerse a aquellos aspectos más anecdóticos que seguramente con el transcurrir de los años, con el pasar del tiempo, quedarán relegados a través de un tamiz histórico y, por qué no, de la memoria, para que queden solamente aquellos aspectos trascendentes, aquellos que han ayudado o no al crecimiento de una República Argentina que ya desde hace muchos años, y sin entrar en un raconto histórico, está en ese permanente ir y venir, en una vida ciclotímica, podría decirse, en la que aparecen aquellos picos de tensión, de tranquilidad, de austeridad, de dispendio, de excesos, que tan acostumbrados tienen a los argentinos desde hace muchísimo tiempo. Pero decíamos, este 2017 trajo aparejado también, y hace nada más que 2 semanas, una ratificación a través del voto de aquellos presupuestos que en materia política y fundamentalmente económica está tomando el gobierno nacional. Y de esos temas vamos a ir hablando en el transcurso del programa, que hoy tendrá como contenido material que hemos extraído de diferentes fuentes, material fílmico obviamente, y que están referidos a 3 temas que bien podría decirse nada tienen que ver uno con el otro, pero que si uno busca, indaga, puede concatenárselos y ver que, para entrar en una frase perogrullesca, uno podría decir todo tiene que ver con todo. Y en esta semana que estamos terminando,
se ha cumplido una fecha, o se ha dado una fecha que fue trascendente para la historia política moderna, contemporánea, por mejor decir, de los argentinos, como lo es o como lo fue el triunfo el 30 de octubre de 1983 de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de aquel año. Año que comenzaba a salirse de los más sangrientos, más trágicos del siglo XX en nuestro país. Estamos hablando del fin de la dictadura militar que fue instaurada en 1976. Aquel Alfonsín pudo transmitir algo diferente en su mensaje al que proponía el Partido Justicialista con Luder Vittel, el chaqueño, como candidato a la vicepresidencia de la Nación, y que marcó también un antes y después en la forma de hacer política y para algunos el nacimiento del denominado marketing político en nuestro país, algo que hoy es tan natural y cotidiano. Pero vamos a recordar a 1983, al 30 de octubre, con un material fílmico que nos llevará algunos años después para ver cómo estaba, luego de terminado su periodo presidencial y de la forma en que lo hizo Raúl Ricardo Alfonsín. Estaremos recordando eso con material fílmico en el transcurso de nuestro programa. Otro hecho que también vamos a tener en el contenido de nuestro espacio es el de los 500 años de la Reforma Luterana. Un hecho que también significó no solamente una decisión y un cisma en la vida de los cristianos en el mundo en esa época, sino que tuvo y tiene trascendencia hasta nuestros días inclusive. Y para finalizar el programa presentaremos también un corto que se realizó aquí en la provincia del Chaco con el auspicio de UNICEF Argentina y que está referido al maltrato infantil, aquel que se da a los chicos tanto en las casas como en las escuelas o en las instituciones donde se desempeñan, para que de esa manera y a través del material podamos aportar nada más que algo muy pequeño en la prevención del maltrato infantil. Esa es la propuesta de hoy en Sin Retórica. Y antes de pasar a nuestro primer corte, a nuestra primera pausa y a todo lo que hemos anunciado, les proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia.
Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. 100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores, ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Segundo bloque de Sin Retórica a través de Somos Resistencia, los viernes a las 22 y nuestra repetición de los domingos a las 15:30. Y recuerde que también puede ver este material y todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Busque Sin Retórica TV y ahí lo llevará a el sitio donde tenemos todo el material que hemos presentado durante el transcurso de este año. Y además también, como siempre, la invitación a visitar nuestra página de noticias, nuestro portal Sin Retórica Noticias, así búsquelo en internet y podrá acceder a todo el material periodístico que preparamos diariamente. Y por supuesto, el agradecimiento siempre para quienes son fieles a esta plataforma, la de la televisión, en la que estamos desde hace ya bastante tiempo. Y vamos a la presentación del material que les prometíamos en el inicio y que está referido a la recordación, la rememoración, por decirlo bien, del 30 de octubre de 1983. En aquel momento se salía del negro, largo, odioso, sangriento, y ojalá que nunca se repita en nuestro país, periodo de la dictadura militar, con todo lo que eso significó y que para quienes la vivieron en carne propia no tiene ningún tipo de parangón. E inclusive hay quienes dicen que el mero transcurrir del tiempo hace que se tenga vivencia de los recuerdos de la dictadura y no de la dictadura en sí misma. Por eso es que sostienen, muchas veces se banaliza un hecho tan brutal en la historia de un país. 1983 fue el desencadenante después de aquella aventura de 1982 que significó la Guerra de las Malvinas, que ni bien finalizada y anunciada la rendición de las fuerzas de nuestro país ante las inglesas el 14 de junio de 1982, comenzó la efervescencia política, la tácita apertura hacia una actividad que venía creciendo casi en las sombras desde hacía mucho tiempo y que tuvo su eclosión en una participación en la mayoría de los medios del sistema de medios de comunicación de aquel momento. Recordemos, no existía la televisión por cable, internet era nada más que una posibilidad a futuro, o ni siquiera posibilidad, y estaban los medios gráficos, los canales de televisión y las radios como elementos centrales de la comunicación. Y a través de esos medios comenzó a escucharse primero y a ver después con la actividad proselitista partidaria y militante de sus seguidores a la figura y el nombre de Raúl Alfonsín, quien aparecía como bandera de la Unión Cívica Radical, pero también como un hombre que tenía la posibilidad de
atraer, de realizar el consenso con aquellos que, aún no siendo radicales, veían en él a una personalidad capaz de comenzar un nuevo proceso, un nuevo tiempo histórico, democrático en la República Argentina. El 30 de octubre de 1983 gana las elecciones, como dijimos primero, a la fórmula Luder-Vittel, y comienza un periodo de 6 años de gobierno que no le resultó absolutamente para nada fácil, con todos los elementos que entraron en juego, los levantamientos militares, los carapintadas, aquella famosa Semana Santa, aquel dicho de la casa está en orden, olvidándose muchos de la segunda parte de esa misma frase. La casa está en orden, dijo Alfonsín, no hay sangre en la República Argentina, que tal vez sea la parte más importante de la misma, para no quedarse solamente con aquella que impactó más. Y también una oposición política de 1983 en adelante que desembocó en una entrega del poder 6 meses antes de la finalización del período, y que fuera producido también por un sector del peronismo argentino que se opuso tajantemente a aquellas formas de, entre comillas, socialdemocracia que quería llevar adelante el doctor Alfonsín. Hoy, y desde su muerte, se lo recuerda asiduamente, mucho más en los aniversarios de su asunción a la presidencia de la Nación, como en este caso de la recordación de la fecha en la que ganó la presidencia en nuestro país. Y aquí también hay que hacer por lo menos un llamado de atención, un pie de página, porque aquellos que después de muerto lo recuerdan, lo revalorizan, lo destacan como una de las grandes figuras de la democracia de nuestro país, en su momento y en los años en los que no tenía ya la aceptación, el aval y el apoyo de la gente, no supieron, no quisieron o no pudieron darle ese apoyo que después de muerto siempre queda bien. Y hay que recordar también que el doctor Alfonsín, en su pensamiento de lineamientos económicos, siempre tuvo claro que había que encontrar la forma de ayudar a los que menos tienen. Algo así como aquello de, entre comillas, también justicia social, tan manifestada, tan dicha, muchas veces exacerbadamente por un partido justicialista que también pocas veces pudo llegar a concretarlo en forma fehaciente. Lo cierto es que los desmanes, los saqueos que motivaron el desenlace de su gobierno hicieron que entrara en un tiempo político de silencio, en el cual parecía que tenía la culpa de todos los males de la República Argentina. El siguiente fragmento que vamos a ver es de un discurso pronunciado por el doctor Raúl Alfonsín en 1995. Y no es una elección al azar, es una elección de un momento en el que la Unión Cívica Radical pasó uno de sus más feos, uno de sus peores momentos políticamente hablando. Porque estamos hablando de 1995, en el cual el doctor Carlos Menem consigue, a través del Pacto de Olivos, que firmara justamente con Alfonsín la posibilidad de una reelección y también de la reforma de la Constitución de nuestro país. Vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a escuchar hablar a un doctor Raúl Alfonsín de 1995 sosteniendo la candidatura presidencial de Horacio Massachesi, alguien que pasó a la historia sin demasiado fulgor, podríamos decirlo, pero la invitación es a que nos centremos en el contenido del discurso de un presidente Alfonsín, ya no con la fuerza del 83, pero con una lucidez que ojalá hoy
en este tiempo, en este siglo XXI, muchos radicales puedan tenerlo. Vamos a escuchar, lo invitamos al doctor Raúl Alfonsín en 1995. Dejar de advertirse al pueblo los riesgos que está corriendo la nación. Tenemos la necesidad, los radicales, de explicar a cada una y a cada uno la necesidad de cambiar de rumbo. Vamos como en una locomotora rumbo al precipicio, hay que cambiar la dirección. Y para cambiar la dirección tenemos que juntarnos todos detrás de comunes denominadores que son los que definen a un pueblo como una nación. Yo estuve acá antes, en esta plaza, un día de gloria para los argentinos porque sepultábamos la dictadura. Y dije entonces, mientras el pueblo coreaba el estribillo sin distinción de partidos políticos, el pueblo unido jamás será vencido. Es tiempo de volverlo a decir, porque necesitamos construir una auténtica democracia social que dé respuestas a la gente en sus problemas más graves. Necesitamos terminar con la desocupación y el privilegio en la Argentina. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá si no soy candidato a nada, un expresidente cuyo gobierno no ha terminado de ser juzgado, que algunos dicen que fue más o menos bueno y otros dicen que fue malo? Estoy acá para cumplir con mi deber, no solo para apoyar a nuestros candidatos, sino para decirle a la nación la necesidad de un cambio profundo. Estoy acá para decirle al país que hoy más que nunca es necesario un radicalismo fortalecido para encarar los problemas de las crisis, porque cada una y cada uno sabe que hemos estado al servicio de la nación por más de 100 años. Cada una y cada uno conoce que jamás hemos puesto un interés partidario por encima del interés del pueblo, del interés de la nación. Y al pueblo le hace falta un radicalismo fortalecido, porque gobierna desde el gobierno, desde el llano, y será capaz con su influencia y con su poderío y con su garra y su valentía de torcer el rumbo, porque no puede pueblo seguir en esta marcha y no conocemos ninguna nación que se suicide. Es indispensable, en consecuencia, tener en cuenta esta necesidad que tenemos de juntarnos. La Unión Cívica Radical hace una vez más esta convocatoria, tiene autoridad para hacerla, si la hace como lo hace, con modestia y sin soberbia. Llamamos a todos, a los socialistas, a los demócratas cristianos, a los independientes, a los justicialistas que no estén de acuerdo con este gobierno, a que se sumen a la columna que ha de luchar para empinar sobre su responsabilidad al pueblo argentino. Tenemos autoridad, somos la Unión Cívica Radical, la que alguna vez dijo Alem que era la causa de los desposeídos, la que Irigoyen indicaba que debía luchar por la causa contra el régimen falaz y descreído. La Unión Cívica Radical también de Alvear
que en tiempos más fáciles consolidó la democracia y en años duros, en 1936, incorporó a la plataforma la doctrina de la concepción social en el radicalismo. Somos también la Unión Cívica Radical que en tiempos más duros, cuando vivíamos en estado de sitio permanente, en tiempos de las negativas irreductibles, de las confrontaciones salvajes, cuando era imposible para un opositor acercarse a un micrófono, cuando había que afiliarse para tener un préstamo, somos la Unión Cívica Radical que salió con Balbín, con Larralde, con Levenson, con Pugliese a defender las libertades públicas en la Argentina. Somos la Unión Cívica Radical de Arturo Illia, que trajo austeridad a la administración pública y terminó con la proscripción. Somos la Unión Cívica Radical que el pueblo eligió en 1983 para encabezar la marcha de la consolidación de la democracia. Somos la que envió a la justicia a los militares que habían violado derechos humanos. Somos la que edificó de nuevo el Poder Judicial, la que reconstruyó el sistema educacional argentino, la que restableció la reforma universitaria. Somos la Unión Cívica Radical que recuperó el prestigio internacional de la nación, porque cuando iba el presidente a cualquier foro internacional no era aplaudido porque se llamara Raúl Alfonsín, sino porque era el representante de la democracia recuperada de los argentinos. Somos también la Unión Cívica Radical que cuando creyó en peligro la posibilidad de consolidar para los tiempos la democracia, renunció a 6 meses de gobierno para lograrlo con certeza, siempre haciéndonos cargo de la nación, siempre poniendo por delante la responsabilidad que tenemos con la nación. Por eso ahora, en tiempos duros de crisis, en tiempos difíciles, llamamos a todos para que no dejen su partido, que venga cada uno con su banderita partidaria, pero como en el 83, les pedimos que la lleven un poquito más bajo para que la enorme columna de la reparación nacional pueda ver a la celeste y blanca encabezando la marcha de los argentinos. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. 100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores:
ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Nuevo bloque de Sin Retórica, y después del anterior, en el que recordábamos al doctor Alfonsín, al radicalismo, en conmemoración a los 30 años, mejor dicho, al 30 de octubre de 1983, en el que ganó las elecciones de nuestro país. Y queremos pasar, y vamos a pasar, le proponemos que nos acompañe a otro tema absolutamente diferente, distinto, como lo es el de la religión y la fe. ¿Por qué? Porque en este 2017 se recuerdan 500 años de la denominada Reforma de Martín Lutero, la Reforma Luterana, que produjo una escisión, una separación entre algunos sectores liderados, entre otros, por Martín Lutero y fundamentalmente por la Iglesia de Roma, para separarlo e identificarlo en forma concreta. Y no puede hablarse, o no debería hablarse en tan breve tiempo, de lo que significó la reforma de Martín Lutero, que por suerte, y es una opinión, tuvo y tiene impacto aún hoy en nuestros días entre todos los cristianos del mundo. Le proponemos ver este material en el que se cuenta de una forma muy amena, muy didáctica, por sobre todas las cosas, la evolución del cristianismo y de las iglesias en el mundo desde la aparición de los primeros cristianos. Es este el material. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año cero, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento, por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa.
Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercer autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje, y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no? Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica. Así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada.
Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión. Se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. 100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores, ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Nuevo bloque de Sin Retórica los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30 siempre por Somos Resistencia. Recuerde nuestro canal en YouTube, Sin Retórica Televisión, puede ver este y todos los programas anteriores y nuestro portal de noticias Sin Retórica Noticias, en el que reflejamos el acontecer de el Chaco y todo aquel material que consideremos de importancia. Vamos a la presentación de otro material, esta vez referido a la prevención del maltrato
de los chicos o hacia la infancia que todavía en muchos sectores, en muchas casas, en muchas familias está naturalizado. Es decir, un chancletazo, un cintarazo, un chirlo no le viene mal a ningún chico. Es más, sostienen quienes defienden ese tipo de violencia. Es necesario porque a nosotros, dicen, a nuestros padres, nos crearon de esa manera y malo no hemos salido. Pero van cambiando los tiempos, van cambiando los paradigmas y en el siguiente material que vamos a ver, o que le proponemos hacerlo, auspiciado por UNICEF Argentina y realizado con la colaboración del gobierno de la provincia del Chaco y de la municipalidad de Fontana, hay algunos aspectos que hablan de la imperiosa necesidad de utilizar y de conocer herramientas para la prevención del maltrato en la infancia. Proponemos que lo veamos. Podemos percibir esas situaciones que se ven. El chico que no quiere escribir, el que contesta mal, el que está muy tenso en la forma que se sienta, que habla, que uno se da cuenta que algo le está pasando. A veces la violencia que se ve en la escuela, en los recreos, en el aula, vamos a comenzar a ver el concepto de familias o inclusive cuando hablamos del propio cuerpo. A veces se le llenan los ojos de lágrimas, puedo darme cuenta de que algo está ocurriendo en la casa. Encontramos niños, niñas y adolescentes cuyos derechos son vulnerados a todo lo ancho y largo del país, en ciudades grandes y pequeñas, en zonas ricas y pobres, rurales o urbanas. Los docentes pueden tener una idea desde las voces de los chicos de muchas situaciones en las cuales ellos se sienten vulnerables y en las cuales puede haber situaciones de violencia y maltrato. Expresan mucho dolor, digamos, por todo tipo de castigo físico, que por otra parte en algunas familias está naturalizado como forma de crianza. Afrontar el maltrato requiere un fuerte compromiso con los derechos de la infancia, desde las políticas públicas y también desde las organizaciones de la sociedad civil. La capacitación que dio UNICEF para nosotros fue sumamente significativa porque nos permitió pensar aquí en esta localidad de Fontana esta realidad que muchas veces no la queremos ver o bien la disfrazamos con otros discursos. Un correctivo no le hace mal a nadie. Un chirlo a tiempo puede más que 1000 palabras. Solo fue un correctivo. Si te pegamos es por tu propio bien. La letra con sangre entra. Si él te pega, devuélveselo. Todos fuimos criados así y vamos por la vida sin ir al psicólogo. Y los chicos necesitan mano dura. Un correctivo no le hace mal a nadie. La letra con Ya sangre. sabés cómo viene a veces. Si te pegamos es por tu propio bien. Me dolió más a mí que a vos. Se nos presentó un caso después de esta capacitación donde se aprovecharon todas las herramientas que nos han dado. Una niña
había llegado tarde ese día, se negaba a ingresar a clases, pero la maestra le insistió mucho. Entonces la niña le confía a la maestra que esa noche, a medianoche, la mamá la había pegado. Tomamos intervención. Los chicos van contando desde sus propias voces todo lo que viven en sus ámbitos familiares y comunitarios. Necesitamos proporcionarle al niño esa seguridad, esa confiabilidad, digamos, de que su palabra está resguardada. Que si nosotros no podemos cambiar su realidad familiar, lo que sí podemos ofrecer es un lugar de escucha, de contención. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. 100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores, ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Último bloque de Sin Retórica en este primer programa del mes de noviembre e inaugurando ya el último bimestre del año con los primeros calores fuertes en nuestra zona y además con la satisfacción de poder estar aquí en Somos Resistencia, en Cablevisión, con todo lo que hemos hecho hasta el momento y ojalá podamos superarlo de aquí hasta fin de año. Nos vamos. Muchísimas gracias por la atención. Esperemos que todo el material presentado hoy haya sido de su agrado y haya dejado
como siempre decimos, la posibilidad del análisis, del pensamiento, o por lo menos que actúen como disparadores para el sentido crítico. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Les proponemos el reencuentro con estas imágenes de la provincia de Formosa. Muchas gracias. Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueños. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo te deslumbran los misterios de su entraña vegetal. En sus riachos donde crecen las totoras hay mil creencias de herencia toba. Y el hachero dentro de los montes, cada tronco que voltea pega un fuerte zapucay. Y los domingos desde Clorinda podés cruzarte hasta Asunción. Son tan bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Una costumbre que asemeja la poesía es por las noches la serenata. Mientras la luna baña de plata el canto de un formoseño pulsando su maracá. Toda la gente de mi tierra es muy sincera, te brinda todo, no pide nada. Sol, madera, río, viento y monte, como un sueño en tu recuerdo, para siempre quedará. Y los domingos desde Clorinda podés cruzarte hasta Asunción. Son tan bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera